Redes de computadoras. Es el conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos empleados para conectar dos o más ordenadores o computadoras. Los usuarios de una red pueden compartir ficheros, impresoras y otros recursos enviando mensajes electrónicos y ejecutando programas en otros ordenadores. Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, software de red, hardware de red. El software de aplicaciones está formado por programas informáticos que se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información como archivos de bases de datos, de documentos, gráficos o videos, y recursos como impresoras o unidades de disco. Un tipo de software de aplicaciones se denomina cliente-servidor. Las computadoras cliente envían peticiones de información o de uso de recursos a otras computadoras, llamadas servidores, que controlan el flujo de datos y la ejecución de las aplicaciones a través de la red. Otro tipo de software de aplicación se conoce como de igual a igual, peer-to-peer. En una red de este tipo, los ordenadores envían entre sí mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como intermediario. Estas redes son más restringidas en sus capacidades de seguridad, auditoría y control, y normalmente se utilizan en ámbitos de trabajo con pocos ordenadores y en los que se precisa un control tan estricto del uso de aplicaciones y privilegios para el acceso y modificación de datos. Se utilizan, por ejemplo, en redes domésticas o en grupos de trabajos dentro de una red corporativa más amplia. El software de red consiste en programas informáticos que establecen protocolos o normas para que las computadoras se comuniquen entre sí. Estos protocolos se aplican enviando y recibiendo grupos de datos formateados denominados paquetes. Los protocolos indican cómo efectuar conexiones lógicas entre las aplicaciones de la red, dirigir el movimiento de paquetes a través de la red física y minimizar las posibilidades de colisión entre paquetes enviados simultáneamente. El hardware de red está formado por los componentes materiales que unen las computadoras. Dos componentes importantes son los medios de transmisión que transportan las señales de los ordenadores, típicamente cables estándar o de fibra óptica, aunque también hay redes sin cables que realizan la transmisión por infrarrojos o por radiofrecuencias, y el adaptador de red que permite acceder al medio material que conecta los ordenadores, recibir paquetes desde el software de red y transmitir instrucciones y peticiones a otras computadoras. La información transfiere en forma de dígitos binarios o bits, unos y ceros, que puede ser procesado por los circuitos electrónicos de los ordenadores. La topología de redes, estrella, anillo, árbol, bus, se refiere a cómo distribuyen, organizan o conectan el conjunto de computadoras o dispositivos dentro de una red, es decir, a la forma en que están interconectados los distintos nodos que la forman. Tipos de red. Redes de área local. Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red lo constituye la aparición y la rápida difusión de la red de área local, como forma de normalizar las conexiones entre las máquinas que se utilizan como sistemas ofimáticas. Como su propio nombre indica, constituyen una forma de interconectar una serie de equipos informáticos. A su nivel más elemental, una LAN no es más que un medio compartido, como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y las impresoras, juntos con una serie de reglas que rigen el acceso a dicho medio. La LAN más difundida, Ethernet, utiliza un mecanismo conocido como CSMA/CD. Esto significa que cada equipo conectado solo puede utilizar el cable cuando ningún otro equipo lo está utilizando. Si hay algún conflicto, el equipo que está intentando establecer la conexión lo anula y efectúa un nuevo intento más tarde. Ethernet transfiere datos a 10.000 bits por segundo, lo suficiente rápido para hacer inapreciable la distancia entre los diversos equipos y dar la impresión de que están conectados directamente a su destino. A pesar de la diversidad de topologías y protocolos de acceso, todas las LAN comparten la característica de poseer un alcance limitado. Normalmente abarcan un edificio y de tener una velocidad suficiente para que la red de conexión resulte invisible para los equipos que la utilizan. Además de proporcionar un acceso compartido, las LAN modernas también proporcionan al usuario multitud de funciones avanzadas. Hay paquetes de software de gestión para controlar la configuración de los equipos en la LAN, la administración de los usuarios y el control de los recursos de la red. Una estructura muy utilizada consiste en varios servidores a disposición de distintos usuarios. Los servidores, que suelen ser máquinas más potentes, proporcionan servicios a los usuarios, por lo general computadoras personales, como control de impresión, ficheros compartidos y correo electrónico.
Elementos de una red de área local. En una LAN existen elementos de hardware y software, entre los cuales se pueden destacar: 1. El servidor es el elemento principal del procesamiento. Contiene el sistema operativo de red y se encarga de administrar todos los componentes dentro de ella. Controla también el acceso a los recursos comunes, como son las impresoras y las unidades de almacenamiento. 2. Las estaciones de trabajo, en ocasiones llamadas nodos, pueden ser computadoras personales o cualquier terminal conectada a la red. De esta manera, trabaja con sus propios programas o aprovecha las aplicaciones existentes en el servidor. 3. El sistema operativo de red es el programa, software que permite el control de la red y reside en el servidor. Ejemplo de estos sistemas operativos son Network, LAN Manager, OSQ, LANtastic y AppleTag. 4. Los protocolos de comunicación son un conjunto de normas que regulan la transmisión y recepción de datos dentro de la red. Y 5. La tarjeta de interfaces de red proporciona la conectividad de la terminal o usuario de la red física, ya que maneja los protocolos de comunicación de cada topología específica. Red de área metropolitana, mejor conocidas como MAN. Una red MAN es una red que se expande por pueblos o ciudades y se interconecta mediante diversas instalaciones públicas o privadas, como el sistema telefónico o los suplidores de sistemas de comunicación por microondas o medios ópticos. Es una versión de mayor tamaño de la red local. Puede ser pública o privada. Una MAN puede soportar tanto voz como datos. Una MAN tiene uno o dos cables y no tiene elementos de intercambio de paquetes o conmutadores, lo cual simplifica bastante el diseño. La razón principal para distinguirla de otro tipo de redes es que para las MANs se ha adoptado un estándar llamado IEEE 802.6. Utiliza medios de difusión al igual que las redes de área local. Redes de área amplia, mejor conocidas como WAN. Cuando se llega a un cierto punto deja de ser poco práctico seguir ampliando una LAN. A veces esto viene impuesto por limitaciones físicas, aunque suele haber formas más adecuadas o económicas de ampliar una red de computadoras. Dos de los componentes importantes de cualquier red son la red de teléfono y la de datos. Son enlaces para grandes distancias que amplían la LAN hasta convertirlas en una red de área amplia WAN. Casi todos los operadores de red nacional ofrecen servicios para interconectar redes de computadoras que van desde los enlaces de datos sencillos y a baja velocidad que funcionan basándose en la red pública de telefonía hasta los complejos servicios de alta velocidad adecuados para la interconexión de las LAN. Estos servicios de datos a alta velocidad se suelen denominar conexiones de banda ancha. Se prevé que proporcionen los enlaces necesarios entre LAN para hacer posible los que han dado en llamarse autopista de la información, red de redes, Internet. ¿Qué es la Internet? La Internet es la red informática más grande del mundo que conecta a millones de computadoras. Llamamos red a un grupo de dos sistemas informáticos como mínimo conectados entre sí. Su historia. En 1969, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América inició un proyecto que permitiría a investigadores y a personal militar comunicarse entre sí en caso de una emergencia. El proyecto se llamó ARPANET y es la base de la Internet. Durante la década de los 70 se desarrolló lo que terminaría convirtiéndose en la Internet, si bien en un comienzo fue utilizada principalmente por científicos y personal militar. El advenimiento de la World Wide Web a principios de la década de los 90 lo cambió todo. Internet incluye aproximadamente 5.000 redes en todo el mundo y más de 100 protocolos distintos basados en TCP/IP, que se configura como el protocolo de red. Los servicios disponibles de la red mundial de la PC han avanzado mucho gracias a las nuevas tecnologías de transmisión de alta velocidad como DSL y wireless. Se ha logrado unir a las personas con videoconferencia, ver imágenes por satélite, ver tu casa desde el cielo, observar el mundo por webcams, hacer llamadas telefónicas gratuitas o disfrutar de un juego multijugador en 3D, un buen libro PDF o álbumes y películas para descargar. El método de acceso a Internet vigente hace algunos años, la telefonía básica, ha venido siendo sustituida gradualmente por conexiones más veloces y estables, entre ellas el ADSL y el RDCI. También han aparecido formas de acceso a través de la red eléctrica e incluso por satélite. Una nueva forma de acceder sin necesidad de un puesto fijo son las redes inalámbricas, hoy presentes en aeropuertos, universidades o poblaciones
enteras. Grandes áreas de San Francisco, Londres, Filadelfia o Toronto están cubiertas por estas redes que permiten conectarse a un usuario con cualquier dispositivo eléctrico, portátiles, móviles, PDA, etc.